Excelente, pues muy buenos días a todos. Estamos pues ya en hora para dar inicio a esta sesión. Y pues bueno, vamos a comenzar. Como les comentaba hace un momento, tenemos invitados especiales a hacer un tema, pues digamos, bastante especializado. Tenemos invitados que nos van a ayudar a contestar preguntas durante la sesión, que pues es parte de los miembros que tenemos aquí en el equipo de panelistas. Entonces, me gustaría, muchos de nosotros ya nos conocen, pero me gustaría rápidamente comentarles quiénes nos van a estar ayudando y sobre todo si me pueden ayudar, bueno, los que puedan, activando sus cámaras. No sé, Víctor, Moisés, Nico, Juan Hernández, si pueden activar sus cámaras nada más para que los vayan conociendo, los vayan identificando, los que no conozcan. Tenemos, pues bueno, la persona que nos va a estar ayudando en impartir esta sesión es Joel Camacho, ahí lo pueden ver ya. Nos va a estar apoyando Moisés Alexander desde Perú, ¿cierto? Desde Perú, Juan Carlos Hernández, aquí en México. Por ahí está Nicolás Liendo también, en Argentina. Rubén Teper, Argentina también. Luis Castellanos, aquí en México. Hiroshi, en Perú. Carlos Ortiz, aquí en México. Entonces, pues por aquí ven nombres nuevos que quizá no han visto en los webinars o en la serie de webinars anteriores. Y les repito, esto es debido a que es un tema, pues vamos, bastante especial, ¿no? Para lo cual pues hemos pedido ayuda a gente que realmente conoce a fondo este tipo de equipos para que puedan resolver todas sus dudas. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, por darse el tiempo para apoyarnos en esta sesión. Y pues bueno, vamos a dar inicio. Es hora de comenzar, así les comento rápidamente. Recuerden, tenemos dos módulos. Tenemos módulo de chat y módulo de PIR o QIA, que es referente a preguntas y respuestas. Todas las preguntas y el equipo de panelistas va a estar concentrado en el módulo de PIR o QIA, de preguntas y respuestas. Entonces, el chat vamos a dejarlo para comentarios generales, así como lo están haciendo ahora, mandando saludos, comentándonos desde dónde se conectan. El chat está pensado para eso. El módulo de preguntas y respuestas vamos a usarlo para las dudas y preguntas que tengan referentes al tema que se va a estar exponiendo. Pues ahí nuestro grupo de panelistas van a estar concentrados contestando esas preguntas. Ya como les hemos comentado en sesiones anteriores, cuando nos ponen preguntas en el chat, pues muchas veces se van perdiendo entre todos los comentarios. Pero en el módulo de preguntas y respuestas nos aparecen como las preguntas pendientes por contestar. Entonces, durante la sesión las vamos contestando. De repente, si demoramos un poquito en contestar alguna pregunta, no se desesperen. A veces nos ponen, hacen copia, pega y empiezan a ponerla muchas veces su pregunta para que la contestemos. En realidad, sí las vamos a contestar, nada más que a veces nos toma un poquito de tiempo por la cantidad de personas que se conectan. Ahorita estamos llegando ya a 1000 participantes y sigue subiendo el número, entonces a veces hay muchas dudas, muchas preguntas. Así que para darle un poquito de orden, vamos a hacerlo a través del módulo de preguntas y respuestas. Y pues bien, estamos en tiempo de comenzar, así que si Joel está listo y ustedes están listos, si nuestro equipo de panelistas está listo, pues vamos a dar inicio a la sesión y excelente día para todos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Joel Camacho. Soy el gerente de segmento en marketing para la región norte. Tengo a cargo los productos de instrumentación fija, de instrumentos fijos y portátiles. Tengo actualmente en MCA 10 años. He estado en la parte como ingeniero de servicio, he estado en la parte de soporte técnico a ventas y actualmente pues bueno, me desempeño en el área de marketing para este grupo de productos, que es instrumentación fija y también detectores de gas portátil. Y pues bueno, vamos a comenzar la presentación del día de hoy. Antes que nada me gustaría
si tuviéramos un safety message muy rápido, es respecto a lo que estamos viviendo actualmente en todo el mundo, y pues es parte de las recomendaciones que tenemos del coronavirus, ¿no? Pero en esta mañana pues me gustaría que adicional pues tuviéramos en cuenta una situación adicional, que es, si bien hemos estado siguiendo indicaciones de la distancia, cubrirnos, lavarnos las manos, etcétera, es importante también conocer el tiempo que el virus puede durar en las superficies, ¿no? Entonces, es importante que cuando nosotros estamos en contacto con el exterior o tenemos que ir a hacer el súper, pues todos los objetos que vamos tocando y llevando a nuestros hogares, pues tenga la limpieza adecuada, ¿no? Porque, pues bueno, como lo pueden ver aquí en la diapositiva, pues hay objetos que pueden durar horas e incluso días, y en los cuales nosotros podemos estar en contacto, ¿no? Entonces, pues bueno, les dejo esta tablita como medida de prevención, ¿no? Y bueno, entrando en tema, la agenda es corta, pero algunos puntos son un poquito más detallados. Vamos a hablar precisamente de lo que son los sistemas de detección de gas fijos, y para esto, pues bueno, necesitamos tener conocimiento de lo que es la clasificación de los diferentes tipos de sistemas. Vamos a hablar un poquito de los beneficios que nos ofrecen estos sistemas de detección, los componentes básicos de un sistema, las generalidades en cuanto a puntos de definición de este tipo de dispositivos, y pues bueno, ya conociendo de qué estamos hablando y el tema, pues ya entraremos de lleno de hablar un poquito de las nuevas tecnologías. El día de hoy vamos a hablar de 3 dispositivos, pues tengo a mi espalda, que vendría siendo el monitor o el detector de gas LX5000, que es el de este lado, el FL500, que es un detector de flama, y al fondo tenemos el Silgar 5000, que es un detector para gases refrigerantes. Y pues bueno, en el primer punto me gustaría que conociéramos un poquito la clasificación de lo que son los sistemas de detección de gas. Seguramente muchos conocen ya lo que son los detectores de gas portátiles. Y pues bueno, ¿por qué lo menciono? Pues bueno, aquí no los voy a leer, nada más para que los vayan viendo los puntos. Son los puntos básicos o algunas de las características que cuentan los detectores de gas portátiles, ¿no? Tenemos detectores que tienen alarma de hombre caído, los diferentes tipos de sensores que pueden manejar, electroquímicos, catalíticos, infrarrojo, PD, etcétera. Y pues bueno, una serie de puntos que nos ayudan a identificar que un detector portátil tiene estas características, ¿no? En la segunda parte de la clasificación he colocado un nuevo dispositivo en MSA, que es básicamente los detectores temporales. Y pues bueno, en este tipo de dispositivos vamos a tener una serie de características, ¿no? Por ejemplo, en el montaje, al hablar de un dispositivo temporal, tiene que ser un montaje rápido, tiene que ser un montaje fácil. Por ejemplo, en el detector del IO 360, pues tenemos la posibilidad de montarlo mediante un imán, como lo ven en la imagen. Adicional, pues bueno, tiene un anillo en red que nos sirve para que lo podamos colgar en algún sitio. Es un detector multigas. Y, por ejemplo, la diferencia entre un portátil y un temporal es, por ejemplo, la duración de la batería, ¿no? Los portátiles suelen durar un par de horas, y los temporales ya estamos hablando que son equipos que, si bien vamos a colocar en un sitio para monitorear días, pues bueno, necesitamos que la batería tenga ese cumplimiento, ¿no? Hablamos que este equipo puede durar hasta 60 días, y la conectividad que puede manejar para comunicarse de un detector a otro, pues bueno, viene siendo ya las redes inalámbricas, en este caso el radio, y bueno, una serie de puntos en que vamos viendo que podemos diferenciar aplicaciones para detectores portátiles y aplicaciones para detectores temporales. La aplicación principal, pues por ejemplo, pueden ser situaciones de mantenimiento, ¿no? Que vamos a sitio, se quiere dar mantenimiento en un lugar que tal vez no tenemos protección, pero que puede significar un nivel de riesgo considerable, ¿no? En cuestión de fuga de gas. Y el tema de hoy, pues bueno, la parte de los detectores fijos, y aquí podemos ver una serie de diferenciación que tenemos entre una clasificación y otra, ¿no? Por ejemplo, los temporales, si bien tienen una batería que puede durar 60 días, en los fijos necesitamos que su sistema de energía sea interrumpido, es decir, que tengamos disponibilidad todo el año. Y adicional, en alguna situación, pues bueno, que estos sistemas puedan contar incluso con baterías de respaldo en caso de alguna falla en el sistema de energía, ¿no? La capacidad propia de activar relevadores. Los relevadores no son más que nada que unos contactos que nos van a permitir activar dispositivos externos, como pueden ser bocinas, alarmas visuales y otro tipo de dispositivos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un sistema de extracción de aire, poderlo activar, ¿no? Mediante una serie de accesorios es posible hacer este tipo de trabajo.
La compatibilidad con otros sistemas de comunicación, maneja sistemas de comunicación estándar en la industria, por ejemplo, la señal analógica, que es miliamperes. Tenemos medios de comunicación HAR, para redes alámbricas, como son el Modbus RTU, entre otro tipo de comunicaciones que podemos ir encontrando dependiendo del modelo de equipo, ¿no? Los materiales de construcción son diferentes a lo que son los temporales y los portátiles. ¿Por qué? Porque como son dispositivos que van a estar expuestos todo el tiempo a situaciones ambientales, a productos corrosivos, la salinidad en la costa, etcétera, pues bueno, necesitamos que la construcción del mismo sea más robusta. Adicional, certificaciones van a ser diferentes, y bien todos son áreas clasificadas, pero algunos dispositivos van a tener una clasificación adicional, ¿no? Un certificado adicional, una aprobación. Tenemos que las pantallas pueden ser locales, remotos, es decir, tengo yo mi sensor, puedo colocar el sensor en algún sitio remoto a 100 metros y mi pantalla en un lugar, en un área segura, ¿no? Entonces nos da la flexibilidad de poder separar el sensor del display y, pues, por supuesto, tenemos dispositivos que pueden tener o están diseñados para aplicaciones especiales. Una aplicación especial, por ejemplo, pueden ser aplicaciones de alta temperatura. Esto es muy común que lo podamos tener en el área petrolera, en aplicaciones en las estaciones de compresión, en la parte de las turbinas, o por ejemplo en la parte del mercado del acero, pues también muchas veces se colocan estos dispositivos cerca de objetos calientes, ¿no? Donde es necesario estar monitoreando, entonces necesitamos que en nuestro dispositivo tenga la capacidad de soportar una alta temperatura, cosa que no vamos a ver en los portátiles, cosa que no vamos a ver en los temporales, pero en los fijos sí, ¿no? Entonces vamos a tener una serie de aplicaciones que nos van a permitir seleccionar el detector de gas adecuado, ¿no? Dependiendo la necesidad que se tenga en sitio. ¿Por qué es importante los dispositivos, utilizar este tipo de dispositivos de detección de gas fija? Y esto nos va a dar vamos a hablar de 4 razones principales por las cuales vamos a monitorear de forma permanente, ¿no? El primer monitoreo puede ser utilizado, que es el principal, que es la protección de las personas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos en la tabla una serie de ejemplos. Entonces, nuestros dispositivos nos van a permitir monitorear ubicaciones donde tenemos probabilidad de una fuga de gas tóxico. El propósito de esto, el principal, pues va a ser la seguridad de los trabajadores. ¿Okay? Un segundo aspecto que tenemos en cuenta al monitorear con este tipo de instrumentos es la parte de la explosividad. El propósito, obviamente el principal, va a ser siempre la seguridad del trabajador, pero adicional, cuando tenemos el riesgo de explosión, no solamente vamos a tener afectación a las personas, ¿no? Sino ya aquí hablamos como un método de protección incluso para las instalaciones propias, ¿no? Sabemos que pues también este es algo que nos interesa proteger, puesto que son los activos de cada una de nuestras empresas donde laboramos. Ahí pongo algunas posibles fuentes de peligro, no las vamos a mencionar, las pongo para que lo puedan ir leyendo. Y adicional tenemos la parte del monitoreo ambiental. ¿Okay? Esto también es una cuestión muy importante, proteger el medio ambiente. Si bien pudiésemos tener una fuga de gas que no va a dañar las instalaciones, que tampoco va a dañar a las personas, pueden ser ubicaciones remotas, en donde pues, no normalmente existe la presencia de personas ahí caminando, dando mantenimientos, pero que una fuga puede generar un daño ecológico, ¿no? Y pues bueno, aparte del daño ecológico, también puede venir una serie de multas, ¿no? Dependiendo del país, pues cierta regulación que podría atender al medio ambiente. Y adicional, este viene siendo como muy especializado, pero podemos utilizar en ciertas ocasiones este tipo de instrumentos para ya sea como parte del control de procesos o como parte de la seguridad de un proceso industrial, ¿no? Entonces aquí el riesgo que tenemos es que en caso de una fuga o provenga de algún mal funcionamiento del proceso y esto provoque que tengamos que hacer un paro de emergencia y en el cual, pues bueno, eso va a retrasar la producción y vamos a tener una pérdida económica, ¿no? Entonces, cuando utilizamos este tipo de instrumentos fijos, tenemos siempre en cuenta estos 4 aspectos, ¿no? ¿Qué es lo que queremos proteger y dónde queremos utilizar para poder, esto en funcionalidad de poder definir cuál sería el instrumento adecuado dependiendo de nuestra necesidad, ¿no? Algunos otros beneficios, pues bueno, obviamente la revalorización de la imagen empresarial hacia nuestros propios trabajadores, podemos, en algunos países puede aplicar la reducción del costo de la póliza de seguros,
lo que hablábamos, ¿no? La reducción de las pérdidas de procesos, si bien no se ve una afectación ambiental o a las personas, pues es una cuestión de procesos, ¿no? Obviamente la parte del cumplimiento de algunas políticas internacionales, en cuestiones de calidad, y pues bueno, al final del día, cada vez que nosotros se adquiere un dispositivo de seguridad, no es un gasto, hay que verlo como una inversión, y esto al final del día siempre va a retornar, ¿no? Para aquellos que no están tan familiarizados con este tipo de sistemas, bueno, en esta diapositiva estoy colocando algunos aspectos muy generales de lo que compone un sistema. Por ejemplo, podemos tener aquí del lado izquierdo, podemos ver varios distintos tipos de dispositivos. Podemos tener algunos detectores de gas tradicionales, podemos tener dispositivos de detección de incendio, incluso en un sistema como parte de las entradas podemos utilizar estaciones manuales, ¿no? Muchas veces en las plantas es parte de los requerimientos. ¿Por qué? Pues bueno, dependiendo de la configuración del sistema, se requiere que en algunas ocasiones, si un dispositivo llegase a fallar y el usuario puede ver una emergencia, pues puede activarlo de forma manual, ¿no? Todas estas señales, teniendo su configuración y tipos de comunicación, todo va hacia un módulo central, ¿no? Lo que le llamamos nosotros muchas veces como monitor o controlador. Este dispositivo nos va a permitir concentrar todas las señales. Desde ahí podremos monitorear cuál es el estatus de cualquier dispositivo que tengamos en campo y pues bueno, vamos a tener una serie de características dependiendo del tamaño del sistema, ¿ok? Tenemos controladores que son muy grandes en cuestión de capacidad, que vamos a poder manejar incluso cantidades de cientos de entradas y podemos tener en consecuencia cientos de salidas. Podemos tener gráficos, pueden tener pantalla touch, pueden guardar registros, pueden generar gráficas de tendencias, etcétera, o podemos tener controladores ya más reducidos, ¿no? Por ejemplo, aquí en el escritorio tengo uno, al rato lo van a poder observar, vamos a platicar muy rápido de él, pero la cuestión es que podemos adaptarnos a las necesidades, ¿no? O sea, si es un sistema pequeño, podemos ofrecer controladores desde 1 punto, 2 puntos, 8 puntos, 50 puntos, hasta cientos de puntos, ¿no? Y de igual manera para la parte de la salida. Del lado derecho es lo que tenemos, ¿no? Cuando nosotros tenemos una fuga de gas, nos interesa que las personas lo sepan, ¿ok? Por varias razones. Una puede ser porque la fuga de gas se tiene en una ubicación donde no hay personal. Entonces, si nosotros dejamos el sistema de notificación local, es decir, solamente que lo muestre el dispositivo, difícilmente nos daríamos cuenta que tenemos una fuga, ¿no? Necesitamos que un dispositivo nos traduzca esta señal y nos active una alarma que sea como más general, ¿no? Puede ser alarmas totales en toda la planta general, pueden ser alarmas por zona, o pueden ser o podemos irlo configurando dependiendo de la necesidad. Podemos tener alarmas visuales, audibles, incluso podemos tener parte de lo que es la comunicación hacia la nube, ¿no? Podemos tener una configuración que nos permita desde los navegadores o alguna computadora, pues estar teniendo todas las señales. Y adicional, pues bueno, esto va a ser muy variable. Tenemos sistemas que pueden ser muy grandes y esto puede tener una serie de configuraciones en las que nos va a permitir tener varios paneles enlazados entre sí y todos reportando hacia una computadora central, la cual va a concentrar pues básicamente la información de todas las ubicaciones. Un buen ejemplo de este tipo de configuración puede ser, por ejemplo, las plataformas petroleras. Podemos tener un controlador que tenga muchos dispositivos, tanto de entradas como salidas, en una plataforma y a su vez esté conectado en anillo o en algún método de comunicación hacia otro controlador en otra plataforma, en donde también de igual manera esté teniendo la concentración de los dispositivos de esa segunda plataforma y toda esta serie de anillos pues concentrado en una estación central, ¿no? Que podamos monitorear todas las plataformas y ya aquí estaremos hablando de un sistema ya más complejo, ¿no? Entonces, si se fijan, pues al final del día ese tipo de sistemas son muy personalizables. Todo va a ir adaptándose en cuestión de qué instrumento, qué tipo de sensor vamos a utilizar, qué método de comunicación, qué controlador vamos a utilizar y se va adecuando a las necesidades. Lo que les comentaba, la parte de los dispositivos, no vamos a hablar de todo. La verdad es que MSA tiene un portafolio bastante amplio en cuestión de tecnologías. Tenemos aquí, menciono las principales. Esto no lo vamos a ver en los detectores de gas portátiles, tampoco lo vamos a ver en los temporales o los semifijos.
Estas son tecnologías exclusivamente para instrumentos fijos y pues la aplicación va a depender qué es lo que vayamos a monitorear, qué tipo de área, qué tipo de gas, la clasificación del área, etcétera, ¿no? E incluso muchos me preguntan que cuál es el detector, el correcto. Pues no necesariamente tiene que ser uno solo. Tenemos a veces la necesidad de combinar tecnologías. ¿Esto para qué? Para que el área donde vamos a estar monitoreando puede ser un sistema que aumente la seguridad y la cobertura del sistema de detección. Entonces, esto ya, la presentación es cuando se las compartamos, pues lo pueden ir leyendo detalle, pueden ir investigando un poquito más, pues vamos platicando, pueden acercarse a la persona de su zona y pues pueden ir platicando un poquito más a detalle de en qué momento podemos utilizar una u otra tecnología de detección. Y pues bueno, hablando ya entrando en tema, viene siendo la parte de las nuevas tecnologías de detección fija de gas, vamos a hablar primero de un dispositivo. Estamos hablando de nuestro detector principal, nuestro caballo de batalla, que viene siendo el detector de gas Ultima X5000. Y pues bueno, vamos a ir platicando qué tipo de beneficios nos va a ir ofreciendo esta tecnología a continuación. Para hablar un poquito, hablamos un poquito de la historia. Este detector viene con una serie de antecesores. No vamos a hablar del detalle de cada uno. Venimos de un producto que se llamaba el Standalone, muchos seguramente lo han conocido. Estamos hablando de un detector que se lanzó por ahí de los 80s. Y hablamos de un detector que no tenía display, la forma de calibrar era muy manual, es decir, teníamos que abrir la tapa con un desarmadorcito y ajustar las señales de calibración y estar con un multímetro leyendo qué es lo que nos quiere decir el instrumento, ¿no? Qué lectura es la que queremos estar ajustando. Posteriormente, en el 97, salió el detector B Ultima. Como pueden ver en la imagen, estamos hablando de dos dispositivos diferentes en donde el B Ultima integraba por primera vez un display. Era un display de segmentos e incluso la calibración ya se hacía un poco más electrónica, es decir, utilizábamos un control que como de tamaño de un celular, nos acercábamos y por medio de la señal infrarroja enviaba los comandos. Entonces ya no teníamos que quitar la tapa y ya no desclasificábamos el área al tener expuesto la parte de los circuitos electrónicos. Entonces, este dispositivo presentaba una mejora en la cuestión de la comunicación y la electrónica, pero los sensores venían siendo muy similares. No teníamos una diferenciación mejor o sensores de mayor durabilidad. Posteriormente, en el 2007, tenemos lo que es el lector Ultima X, en donde su lanzamiento fue en el 2007, y en donde ya incorporaba una serie de mejoras, principalmente, si bien la electrónica mejora, pero la parte de los sensores ya teníamos una mejora en cuanto al desarrollo tecnológico. Se integraba por primera vez lo que le llamamos la tecnología 6 SWAT, que es decir, el sensor lo podíamos reemplazar sin necesidad de apagar el equipo, cosa que sí teníamos que hacer con el B-Ultima y con el Standalone. Teníamos que remover el sensor, apagar el equipo, remover el sensor y hacer el reemplazo, y luego volver a energizarlo. Actualmente ya no es necesario con el Ultima X porque podemos dejar el dispositivo prendido y no nos va a mandar ninguna falla a nuestro panel de control. Vamos a desenroscarlo, volver a insertar el nuevo y lo va a reconocer automáticamente. E incluso podemos intercambiar dependiendo del tipo de gas, ¿no? Podemos poner un catalítico para combustible, explosividad, y si ya no lo necesitamos, podemos quitarlo y podemos meter uno para, no sé, uno de amoníaco, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa facilidad se integró en el Ultima X y posteriormente, pues bueno, en el 2007 se hizo el lanzamiento oficial del Ultima X5000 y para platicar de él, se tuvieron varios aspectos. El primero de ellos es que no se utilizaran herramientas para poder utilizarlo, ¿no? Para poderlo configurar. Mejoras en la parte de la pantalla, que la actualización del dispositivo fuera más sencilla, que fuera lo más compacto y ligero posible, la parte de la flexibilidad en la comunicación, bajo costo de propiedad y sensores que estuvieran desarrollo en la parte de los sensores, ¿no? Que digamos que es la parte medular en un instrumento, que fueran de mayor duración y mejor funcionamiento. Entonces, para hablar de él, voy a quitar aquí la presentación, voy a activar mi cámara, la otra cámara que tengo. Listo. ¿Vale? Ok, aquí este es el dispositivo, es el Ultima X5000. Dentro de las mejoras que se fueron obteniendo para el desarrollo de este producto, la primera de ellas es que se respetó el tamaño de la carcasa. Es decir,
tenemos un dispositivo que las conexiones eléctricas dan en la misma ubicación que la generación pasada, que es el último X5000. Entonces, ¿qué beneficio nos trae este tipo de desarrollo? Básicamente viene siendo que no tenemos que modificar las instalaciones para poder hacer el reemplazo del dispositivo. Al final del día, el hecho de modificar una instalación genera un costo. A veces los costos de las instalaciones son altos. De hecho, cuando hablamos de una instalación nueva, suele ser la instalación, es decir, el cableado, la tubería, la obra civil, puede llegar a alcanzar hasta el 70% del valor de todo un sistema. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos que hacer modificaciones físicas en nuestro sistema, pues va a conllevar a un mayor gasto. Entonces, lo que se hace en este instrumento es respetar las entradas del cableado, la ubicación del mismo, para que solamente tengamos que remover el instrumento y colocar el nuevo detector. Adicional a estas mejoras, se colocaron 2 LEDs de alta visibilidad en los laterales, en donde nosotros vamos a poder detectar con una mayor facilidad cuál es el estatus de nuestro dispositivo, si está en alarma, si está en falla, si está operando correctamente. Obviamente esto va a depender del color. Si está en verde es que está funcionando bien, en ámbar o amarillo, en naranja, es que está con falla, y en rojo que tenemos una alarma, ¿no? El tercer LED, que es el color el ámbar, el naranja, ese no lo teníamos en las versiones anteriores. Entonces, esto facilita para que los usuarios a una mayor distancia puedan saber, si bien no el porcentaje de lectura, porque los números pudiesen ser más pequeños y no sé, a 20, 30 metros no van a alcanzar a leer, pero sí el color del LED. Y esto nos ayuda mucho en la parte de la seguridad, porque no tenemos que exponer a nuestros trabajadores a que se acerquen al dispositivo y puedan ver cuál es el estatus del mismo. Adicionalmente integramos lo que es la pantalla. Es una pantalla, ya no es de segmentos como se utilizaba en las generaciones anteriores, sino ya hablamos de una pantalla que tiene retroiluminación, es decir, que podamos ya ver las lecturas en la parte de la oscuridad, y adicional que es una pantalla que ya no es de segmentos, es una pantalla OLED, es decir, LED orgánico, que nos va a dar una duración mayor, ¿no? Estamos hablando que la pantalla va a durar hasta más de 10 años. Adicional, el hecho de que tengamos este tipo de pantallas pues nos permite manejar un poco la parte de los gráficos, ¿no? Si se fijan aquí en la imagen, bueno, en el video tenemos ya lo que es, podemos ver las lecturas del gas, podemos ver de qué tipo de sensor estamos hablando, y por ejemplo, si tenemos nosotros una concentración de gas, voy a hacer aquí una prueba, podemos ver cómo se van moviendo las lecturas, y tenemos en la parte superior un odómetro. Es decir, nos va a ayudar a que de igual manera pues podamos ver la parte de las lecturas. Como lo pueden ver aquí en el video, estoy metiendo el de gas, ya se está, los LEDs cambiaron de color, están en color rojo. Podemos ver la lectura de forma numérica o podemos verlo a simple vista con la parte del odómetro, ¿no? Si se fijan, algo adicional que tenemos en la pantalla viene siendo la parte de los textos. Tenemos textos completos, largos, en donde ya no necesitamos precisamente de un manual de instrucciones para saber qué es lo que está pasando. En otro tipo de dispositivos sucedía que nos mandaban códigos de errores y pues muchas veces no tenemos a la mano los manuales o se nos olvida qué significa cada código. Entonces tenemos que recurrir a un manual y pues buscar el código y saber a qué hace referencia el instrumento. Si se fijan aquí, pues bueno, ya nos da la facilidad de utilizar ya textos completos. La parte de los accesorios para la calibración, anteriormente utilizábamos lo que les comentaba, un control infrarrojo. Lo que sucedía en ese tipo de situaciones es que cuando nosotros teníamos que hacer una calibración, como las calibraciones en instrumentos fijos no son tan frecuentes, sucedía mucho que el control se llegaba a perder, ¿no? O sea, calibrabas en alguna ocasión y 3 meses, 6 meses después, ya que tocaba la segunda calibración, pues ya no encontrabas el controlador. O el controlador también necesitabas el manual de instrucciones pues para saber qué botón tenías que ir apretando para poderte comunicar con el instrumento. Lo que ahora integramos y que es novedoso en este instrumento es que tenemos aquí 2 sensores infrarrojos que contienen la funcionalidad como si fuera un sensor, un botón touch, en donde pues vamos a poder navegar por el menú de opciones del instrumento para seleccionar lo que queramos realizar, ¿no? Por ejemplo, aquí puedo aquí ingresar a lo que es el menú y si se fijan, integramos la parte de los iconos y adicional, pues la parte del texto, ¿no? Y ya con los botones, pues puedo irme moviendo por los menús de navegación y, por ejemplo, puedo entrar a la parte, aquí precisamente donde dice parte de calibración, es más sencillo de leer y
con el otro botón pues puedo ir entrando al menú, ¿no? Nos da textos claros y completos. Y adicional, aquí ahorita lo tengo en inglés, pero se pueden cambiar de idiomas. Tenemos varios idiomas, no recuerdo todavía, son 7 idiomas totales los que tenemos, y podemos ir cambiando pues para una mayor facilidad de uso. Ahora me dirán, oye, pero ¿qué pasa si una persona llega y le empieza a aplicar, me lo va a desconfigurar, ¿no? Que llega a suceder muchas veces en la industria. Eso no es una preocupación, puesto que podemos bloquear el dispositivo con una contraseña. Otra cuestión que se agrega en la parte de la elaboración de lo que es la pantalla viene siendo la parte del ahorro de energía. Si se fijan ahorita, cuando yo moví la cámara por primera vez, la pantalla, la parte de en medio estaba apagada. Es decir, que después de algunos minutos de que no está uno operando el dispositivo, la pantalla entra en modo de ahorro y solamente tenemos la parte de los LEDs. Si llega a haber algún cambio en la condición, es decir, una falla, alguna alarma, automáticamente la pantalla va a encender, ¿no? Entonces, si se fijan, este tipo de tecnología, pues bueno, viene a mejorar mucho la parte del uso y la comunicación del instrumento. Este instrumento tiene la posibilidad de que podamos colocar 2 sensores. Ahorita nada más tengo conectado un sensor. De hecho, aquí lo pueden ver en la imagen. Tenemos un sensor colocado, es un sensor catalítico, pero tenemos la posibilidad de conectar 2 sensores al mismo tiempo. Y pues bueno, aquí la pantalla nos va a proveer la lectura de ambos, va a estar haciendo un barrido. De hecho, aquí en la parte inferior pueden ver aquí otro 0. Y del lado derecho, cuando tenemos 2 sensores, vamos a tener otro número, ¿no? Esto al final del día es la lectura la que tenemos acá arriba, la vamos a repetir acá abajo, pero como arriba va a tener que estar switchando entre el sensor 1 y el sensor 2, y acá abajo va a ser de forma fija, sensor 1 y del otro lado el sensor número 2. Adicional vamos a integrar la parte de lo que es la comunicación Bluetooth. De hecho, aquí en la imagen, no sé si alcanza a observar, aquí me está dando el icono de que ya tengo conectado el dispositivo a mi celular. Esto es una tecnología que se viene a agregar por primera vez en la parte de los detectores, o en esta serie de detector que es el última. Y pues bueno, la parte de la comunicación Bluetooth nos va a facilitar que todo lo que podemos hacer desde el menú aquí de los botones touch, por así llamarlos, lo vamos a poder hacer desde nuestro celular. Entonces, eso aún más nos va a facilitar el trabajo, ¿no? Si queremos hacer si nuestro dispositivo lo tenemos en un área que tal vez puede ser incómoda para llegar, ¿por qué? Porque podría haber dispositivos, por ejemplo, un detector de gas amoníaco, lo vamos a instalar, no sé, a 5 o 10 metros de altura, y a veces no es tan sencillo empezar a dar los comandos de calibración o verificar el estatus, y pues no nos vamos a ver en andamio nada más para revisar alguna configuración, sino que desde nuestro celular, pues bueno, podemos enviar toda esta información de forma remota. La distancia de Bluetooth puede llegar a unos 20 metros aproximadamente, entonces distancias suficientes para que podamos trabajar de una forma más cómoda. Ok, entonces déjenme volver a la presentación. A ver, mi cámara. Okay. Y bueno, lo que les comentaba es la parte de la comunicación. Hablamos de una comunicación Modbus, y nos va a permitir nosotros utilizar la aplicación, ya sean los dispositivos Android o los dispositivos con el sistema iOS. Aquí está el nombre de la aplicación, MSA XS Connect, en donde nosotros vamos a tener la facilidad de nosotros realizar una serie de ajustes. Por ejemplo, aquí estamos viendo un video que se grabó de la aplicación en donde se hace la simulación de una alarma. Aquí pueden observar cómo se ve la pantalla en tiempo real. Nos dice cuáles son los valores de calibración. Aquí tenemos el valor de alarma, perdón. El valor de alarma 1, que está 10% LED, el valor de alarma 2, que está 30% LED, y podemos ver cómo tiene la configuración este sensor, ¿no? Esto pues viéndolo de forma a tiempo real. En el siguiente video vamos a poder ver cómo se realiza una calibración. Es una calibración muy sencilla. Seleccionamos el sensor, decidimos si queremos hacer una calibración de 0 o una calibración completa, que vendría siendo el 0 y el valor pan. Y en la pantalla pueden ver cómo la aplicación te va dando las instrucciones de en qué momento tienes que aplicar el gas 0, si la calibración fue correcta, y en qué momento tienes que aplicar el gas pan, ¿no?
y cómo se va leyendo aquí la lectura y va haciendo el ajuste. Y al final del día pues ya te indica que ya tienes que remover el cilindro. Si la calibración fue correcta o errónea, te va a indicar, e incluso puedes ver aquí un reporte de calibración, la fecha de calibración, qué valor tenía al iniciar y con qué valor terminó o cuál fue el valor ajustado, ¿no? Cuál es el estado de vida del sensor, en este caso es adecuada, y cuál es la fecha estimada de la próxima calibración. Y por otro lado, pues bueno, pues tenemos una serie de configuraciones que podemos hacer. Podemos configurar los relevadores, podemos configurar los valores del span para la calibración, el rango de lectura del sensor también la podemos configurar, los niveles de alarma, aquí no se muestran en la imagen, pero también los niveles de alarma, y la parte de la señal de la señal de corriente analógica, la calibración, la falla y el modo de limpieza podemos ajustar. Algunas veces los controladores o los PLCs nos piden ciertos niveles de corriente, o se programan ciertos niveles de corriente dependiendo el estatus, ¿no? Puede ser un estatus de calibración para que el PLC sepa que está calibrando el dispositivo, que ajusta a 3000 amperes. O tal vez el programador dice, no, ¿sabes qué? Necesito que ese ajuste sea 3.5. Ah, no te preocupes. Con el dispositivo ajustamos que la calibración sea a 3.5. Y bueno, la parte medular de cualquier dispositivo pues viene siendo la parte de los sensores. En este dispositivo, el TMX5000, se agregan varias tecnologías. Vamos a ir hablando muy rápido de ellas para que nos dé tiempo de ver los demás dispositivos. La primera de ellas es el reemplazo del dispositivo sin tener que apagar el transmisor ni tener que configurarlo. Podemos hacer el reemplazo en un área incluso clasificada, en donde exista la posibilidad de que haya gas combustible sin necesidad. Es una clasificación que tiene una patente que nos permite hacer este cambio sin riesgo alguno, sin generar chispas. La capacidad de tener nuestra pantalla, nuestro sensor de forma remota hasta 100 metros. Y se agrega, muchos de ustedes seguramente se les va a hacer muy familiar esto, si están mucho en contacto con los dispositivos portátiles, los detectores de gas portátiles, se integra una tecnología que teníamos en portátiles a la parte de instrumentos fijos, es decir, la verificación por pulso. Actualmente los instrumentos de campo se calibran más o menos cada 3 meses. El problema de calibrar cada 3 meses es que si la celda se congela, que es algo que solía suceder demasiado, es decir, que si bien el sensor te marca 0%, tú llegas con el gas de calibración y te abrías y el detector no te leía, pero tampoco se iba falla. Entonces, ese efecto que es como si la celda se durmiera, era imposible que pudiéramos tenerlo en el pasado. Ahora ya lo podemos saber este tipo de situación, y el usuario muchas veces no se daba cuenta hasta que llegaba 3 meses después y le metía gas de calibración, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de la verificación por pulso, que viene siendo lo que tenemos a continuación. Para grandes rasgos, no me voy a meter a detalle, es la celda electroquímica, en este caso, envía un pulso eléctrico de forma simulada. Es un pulso controlado en donde nos va a hacer una comparativa de cómo fue o cómo debería de ser la calibración del instrumento y cómo se va a comportar con este pulso. Este pulso nos va a hacer una señal ajustada al valor del gas de calibración para decidir si está o no desajustado, si está funcionando la celda y cuál es el estatus de la vida del sensor. Es decir, si la señal tarda mucho en bajar, es decir, que estamos hablando de un sensor que probablemente ya está en la última etapa de su vida y que es necesario hacer el reemplazo, ¿no? Entonces, mucho de este proceso nos va a ayudar a garantizar que el sensor está operando de forma adecuada. O incluso tiene un chip que es el ASIC, que incluso le va a ayudar a hacer algunos ajustes en cuestiones de corrimientos, ¿no? Es decir, por parte de la presión, por parte de la temperatura atmosférica, de la temperatura ambiente. Sí, nos va a ayudar a indicarnos este pulso si requiere o no calibración y alertar cuando el sensor está al final de su vida útil. Entonces, este tipo de tecnología nos viene a ayudar demasiado. Este proceso lo hace cada 6 horas y nos va a ayudar mucho a la parte de prolongar los tiempos de calibración. Tradicionalmente se hacía cada 3 meses, lo extendemos hasta 6 meses. Entonces nos ayuda mucho también en la parte de
del tiempo que usamos de las personas de mantenimiento, pues para estar yendo a campo, ese tiempo se ve reducido y podemos utilizar a las personas para otras actividades. Otra funcionalidad viene siendo la parte del sensor dual. Lo que les comentaba, en las instalaciones es muy común que los costos de instalación sean muy elevados. Entonces, en nosotros utilizar dos sensores en un transmisor, o uno de ellos de forma local y el otro remoto, nos va a ayudar mucho a reducir la parte del cableado hasta los controladores, incluso también la parte de la tubería. Y eso en el mercado nos va a permitir tener un ahorro muy importante en la cuestión de los costos. Adicional nos va a ofrecer algo, esta funcionalidad es de recién lanzamiento y es lo que es la parte de la supervisión de difusión. La calibración al final del día tiene dos funciones. La primera es ajustar la sensibilidad de los sensores y saber que el sensor está recibiendo el gas. ¿Okay? Porque el sensor bien te pudiera estar marcando 0, pero si el gas tiene una obstrucción del sensor, al final del día el gas nunca va a llegar. O lo que suele suceder en la industria, me ha tocado ver durante todos los 10 años, es que a veces los usuarios llegan a obstruir los detectores a propósito para que no les mande a parar el proceso. Entonces, eso es una actividad muy mala que nos vamos ahora a dar cuenta con esta función. ¿Qué es la supervisión de la difusión? Es decir, tenemos en el interior un altavoz que va a estar generando un ruido, obviamente es un ruido a baja frecuencia, que no es audible para el ser humano, y lo va a transmitir por medio de un canal hasta un micrófono. Y si fijan aquí, tenemos aquí un pequeño canal, ¿se ve en mi mouse? ¿Sí? ¿Se ve en mi mouse? Sí. Entonces tenemos un canal que va a transmitir este ruido hasta el micrófono. ¿Y qué va a suceder? Cuando el usuario tenga una obstrucción, si se fijan aquí del lado izquierdo, es un sensor que no está bloqueado, no hay una alteración en el ruido. Cuando ya no es parte del sonido no solamente va de un lado a otro, sino también parte del sonido sale. Cuando hay un bloqueo en el sensor, tenemos esta parte del audio que se va a ver modificada. Es decir, la señal va a tener un doble rebote, va a alterar su amplitud y su frecuencia, y esto nos los va a detectar el sensor como si fuese un bloqueo. Esta prueba la va a hacer cada 6 horas, al mismo tiempo que hace la prueba del pulso, y duran alrededor de un segundo, segundo y medio. Entonces realmente no estás quitando tiempo de monitoreo, realmente un segundo no es nada, no es algo que tenga que preocuparnos, y que al contrario, o sea, nos va a ayudar a saber que nuestro sensor está funcionando y que no hay una obstrucción física en el sensor. Es decir, si entra en falla, hay que ver si no tiene ningún tapón. Si hay, pues hay que retirarlo y hay que recalibrar. Si continúa la falla, pues bueno, puede ser que ya el sensor entró en un modo ya de daño en el sistema, ¿no? Este tipo de sistemas no sirven para sistemas en donde tengamos alto flujo de aire, es decir, que metemos el sensor dentro de un conducto de aire, hay que deshabilitarlo. Esto se hace muy sencillo desde la aplicación de celular o desde el sensor, desde el transmisor, ¿no? Es un switch nada más que es para encender o apagar. Obviamente toda la parte del menú se puede proteger con contraseña. Y pues bueno, esto viene siendo el primero de nuestros detectores. Ahora a continuación vamos a hablar de nuestro dispositivo, un controlador que es el monitor Hilgard 5000. Con este dispositivo, es un detector de fugas de gas refrigerante, nos va a permitir tener una funcionalidad muy diferente a lo que comúnmente veíamos en el Ultima X5000. Este dispositivo se basa en una tecnología que se llama fotoacústica infrarrojo. No voy a entrar en detalle de esta tecnología, pero a lo que quiero decir es, tenemos un dispositivo que va a tener la capacidad de utilizar sondas de muestreo. Podemos tener una configuración desde 4 sondas hasta 16 sondas de muestreo. Este dispositivo, en su aplicación son áreas de refrigerantes. Por ejemplo, en la imagen tenemos un área de compresores en donde tenemos nuestro dispositivo montado en una pared y vamos a tener todas las líneas de muestreo repartidas a lo largo de esta área que queremos proteger, ¿no? Entonces podemos ir colocando cada uno de los tubos de muestreo en diferentes zonas, por ejemplo los compresores, en la parte del almacenamiento de los gases refrigerantes, y lo que va a estar haciendo nuestro dispositivo es estar tomando la muestra de cada uno de los puntos. No lo hace de forma simultánea, lo hace
punto por punto, va haciendo un switcheo, ¿no? Entonces, este dispositivo nos viene a ser un reemplazo de un ahorro que tendríamos en la parte que si tuviéramos que colocar un dispositivo puntual, es decir, por ejemplo, un detector X5000 en cada uno de esos puntos. Si hiciéramos eso, pues bueno, el problema es que tendríamos costos más elevados, ¿no? Tendríamos más detectores y tendríamos más cableado y más tubería. Entonces, este dispositivo nos va a ayudar mucho a esa parte. Esta tecnología utiliza lo que les comentaba, un sensor de tecnología infrarroja fotoacústica. Es decir, succiona la muestra, la manda a una cámara, esa cámara va a hacer un análisis de lo que es el gas y por medio de un sensor infrarrojo va a estar lanzando una luz, hace vibrar las moléculas, esas moléculas generan un ruido y el ruido por medio de un micrófono va a darnos la intensidad de la muestra, ¿no? Entonces, no me voy a meter mucho detalle, la verdad es que es una tecnología que tendríamos que utilizar más tiempo para explicarla, pero a lo que voy es que es una tecnología muy diferente, es una tecnología de mayor duración que nos va a tener, incluso permitir tener lecturas desde partes por millón hasta incluso configuraciones de porcentaje en volumen. Voy a quitar aquí mi presentación. Disculpen el ruido que se escucha ahorita. Lo encendimos, el dispositivo, y casi no se escucha. Bueno, viene siendo la bomba de muestreo. Voy a quitar aquí la presentación. Voy a colocar la otra cámara. Y pues bueno. Este dispositivo va a integrar, de sus características, lo que les comentaba, es un dispositivo que es a base de muestreo. Voy a voltear aquí el dispositivo tantito para que vean las partes. Si se fijan en la parte inferior, tenemos una serie de válvulas que vamos a poder conectar a lo que es sitio. Ahí se conecta cada uno de los tubings para poder hacer el muestreo. Entonces es, digamos, un detector multipunto. Nos va a ayudar bastante a este tipo de aplicaciones en lo que tenemos en sistemas de gases refrigerantes. Vamos a poder ahorrar detectores. Lo que integra este dispositivo versus la generación pasada, este es el Chillgar 5000 y anteriormente manejábamos un dispositivo que era el Chillgar RT. La primera parte es la parte de la pantalla. Tenemos un cambio muy importante en el dispositivo. Ya es una pantalla que vamos a manejar tipo touch y adicional vamos a integrar la parte pues, gráfica, ¿no? O sea, ya tenemos aquí una pantalla más amplia, es fácil unas 15 veces más grande o 10 veces más grande que el Chillgar RT y podemos ya tener la parte de seleccionar, por ejemplo, asignar nombres a cada uno de los puntos, es decir, yo tengo un punto que va a una sala de máquinas, tengo un punto que va hacia la terraza, tengo un punto que pudiese estar incluso en algún área de almacenamiento y de una forma muy visual podemos ver el estatus de cada uno de los sensores. Por ejemplo, aquí le falta calibración, este está operando de forma correcta y podemos ver qué punto corresponde a cada uno y la lectura, ¿no? Tenemos 0 partes por millón, de igual manera del otro lado. Si yo le presiono en el punto, pues bueno, algo que se agrega como una característica principal que no se tiene en el mercado en ningún dispositivo es la facilidad que tenemos de, por ejemplo, si en un área de refrigeración o en alguna planta tenemos varios tipos de gases refrigerantes, podemos nosotros seleccionar en cada uno de los puntos qué gas refrigerante queremos monitorear con ese punto. Por ejemplo, en el punto 2, aquí me dice que tengo 0 partes por millón, que está funcionando adecuadamente, cuándo fue su última calibración, el número de puntos y qué gas refrigerante estamos leyendo con este punto de muestreo. Por ejemplo, aquí es el R507 y yo me voy hacia el punto número 1. Podemos ver que aquí tenemos aquí un problema con el sensor y es el punto 1, la fecha de la última calibración y qué gas refrigerante estoy leyendo. Si se siguen aquí, estoy leyendo el R22. Lo que les comento, o sea, en ningún otro equipo se tenía esta facilidad de poder asignar diferentes tipos de gas para cada uno de los puntos. De hecho, anteriormente, cuando tú comprabas un detector, el Chillgar RT, por ejemplo, ya venía era un solo gas, venía calibrado un solo gas para todos los puntos, y el problema es que algunas veces los clientes
las personas o las empresas cambian de gas refrigerante. Puede ser por costos, puede ser por ajustes en su sistema, etcétera. Pero no sé, el día de hoy tenían amoníaco y el día de mañana ya tienen el R22 y tenían que regresar la unidad a fábrica para que hiciera la recalibración y el reajuste del instrumento. Y pues bueno, esto significaba un costo y significaba tener que quitar el instrumento y dejar la planta sin protección un periodo de tiempo, no sé, de semanas o incluso un mes, ¿no? Entonces, en este dispositivo ya no funciona de esta forma. Yo puedo ir configurando cada punto de medición dependiendo el gas que queramos tener, ¿no? Entonces, se agrega la parte del registro de eventos. Podemos nosotros tener un registro más amplio, cosa que no teníamos en el pasado, ya que tiene un registro y podemos ver qué es lo que ha sucedido, ¿no? Puedo ver la parte de las alarmas, cuál punto ha sido el que se vio afectado, por ejemplo, aquí está la de máquinas, cuándo inició, cuándo terminó, las fechas y la hora. Podemos ver la parte de las fallas, es decir, cuando uno de los puntos se llega a bloquear, es decir, que entró demasiado polvo, ya se taponió el filtro, el tubing se deteriora, se llena de alguna masilla o algo, y pues bueno, hay algún error, nos lo va indicando. O incluso cuando tenemos ya fallas dentro del sensor. Por ejemplo, aquí tenemos una falla de flujo propiamente del sensor, no de un punto, sino ya propiamente el sensor. El historial de la calibración, si fue correcta, cuándo se inició, cuándo se completó, etcétera. Entonces, si fijan, ya es muy fácil, es muy intuitivo, no es necesario tener un manual en la mano para nosotros podernos navegar por medio del menú de información, ¿no? Ya es algo más sencillo, más intuitivo, que nos va a permitir la facilidad del uso del instrumento, ¿no? La parte de las configuraciones, nosotros podemos, lo que les comentaba, ¿no? O sea, la parte de los gases que queremos monitorear, por ejemplo, punto 1, el punto 2, yo el punto 2 selecciono el punto 2 y digo, ¿sabes qué? Ahora quiero otro gas. Tenemos un menú donde podemos nosotros seleccionar para el punto 2 cuál gas quiero estar monitoreando. ¿Ok? La parte de los puntos de control, es decir, las alarmas, tenemos 3 niveles de alarma por cada punto, los podemos habilitar y podemos cambiar sus niveles de alarma, ¿no? Los puntos viene siendo cuántos puntos voy a estar utilizando, cuántos puntos voy a dejar desactivados. Aquí lo que teníamos en el punto 1 era que no lo teníamos activado. Entonces, aquí podemos hacer esta serie de configuraciones. De hecho, podemos resetear el dispositivo y si hay algo que queremos regresar a fábrica, pues bueno, aquí podemos hacer la configuración, ¿no? Y pues aquí podemos ir agregando puntos. En este caso, por ejemplo, tengo solamente 2 puntos agregados. Si yo quisiera activar los demás puntos, esta es una unidad de 4 puntos, pues bueno, puedo irlos habilitando uno a uno. La parte del diagnóstico, por ejemplo, aquí nosotros podemos ver cuál va siendo la funcionalidad del sensor. Es decir, cuál es el desempeño, y aquí nos va a ir haciendo una gráfica dependiendo del valor del sensor, ¿no? Podemos tener un sensor que está al 100% y esto nos permite mucho tener un mantenimiento preventivo. Antes de que sea correctivo, podemos ir viendo si yo ya tengo mi sensor que ya está llegando al 50%, ¿sabes qué? Ya es un sensor que probablemente me puede fallar a corto plazo y puedo ir solicitando el sensor de reemplazo. La parte del flujo, de igual manera, puedo ver cómo está el flujo en cada uno de los puntos, ¿no? Si yo empiezo a tener una obstrucción, me va a ir indicando el problema que voy teniendo en el sensor. La parte del... Y pues bueno, este dispositivo viene a ser un cambio también muy importante en la cuestión física. En las anteriores versiones que tenían siendo un ensamble de metálico, eso generaba que el dispositivo fuera más pesado y fuera más difícil proveer mantenimiento. El ensamble de este dispositivo, el ensamble de policarbonato, incluye una alarma audible, como la tenemos aquí, perdón, está del lado inferior, que lo cambiaron. Acá está la alarma audible, podemos hacer los cambios pertinentes en esta alarma. Tenemos una conexión de desfogue, es decir,
toda la parte que salga de la succión del sensor, pues podemos colocar un tubing a un área segura para que pues no tengamos la salida del gas en donde tengamos instalado el dispositivo, ¿no? Y adicional tenemos la facilidad de una alarma visual. ¿Sí ves? Si me ayudas a contar. En la parte superior tenemos una alarma visual ya montada, esta es opcional, pero nos va a ayudar mucho a que todo el equipo sea un dispositivo que simplemente tengamos que llegar a conectar a 110 y ya está funcionando de forma adecuada, ¿no? De hecho, versus la anterior generación a esta, ya viene perforado para que podamos colocar toda la parte de lo que son la tubería. No tenemos que hacer de igual manera ninguna modificación de la tubería, es simplemente instalar el dispositivo y ya quedó listo. Solamente para que vean la parte interior, no la voy a explicar a detalle. Esto es lo que tenemos al interior, ¿no? Tenemos una serie de electrónicas y la facilidad de este instrumento nos va a proveer que podamos dar servicio en campo. Es decir, que va a ser muy fácil que yo pueda desconectar cada uno de los módulos y ordenar el módulo completo. No hay que hacer nada, hay que solamente pedir, por ejemplo, el módulo de la parte de la bomba, aquí en este lado. Yo compro el reemplazo de la bomba, la desconecto, vuelvo a colocar la otra y listo. Igual parte de los elevadores, del switcheo de los sensores, simplemente desconecto, traigo el reemplazo, lo vuelvo a conectar con este cable rojo que vemos aquí, que es un plug and play, y listo. No hay necesidad de hacer ningún tipo de configuración, y esto nos va a permitir tener ya una parte de stock, de inventario de refacciones en nuestro instrumento. Entonces, la parte del servicio nos va a ser más sencilla proveerlo. Y bueno, esto viene siendo a grandes rasgos parte de los beneficios que nos viene a dar el Chillgar 5000. Todavía nos va a dar más beneficios, nos va a dar una serie de ahorros en cuestión de los costos y pues bueno, ya nada más muy rápidamente para concluir la presentación, tenemos ya la parte de lo que viene siendo, estoy compartiendo mi pantalla, ¿verdad? ¿Sí? Ok, permítame compartir mi pantalla. Ok, listo. Para finalizar, pues bueno, este es un comercial, no nos vamos a meter a detalle. Este viene siendo nuestro nuevo detector de flama, el FL500. Déjenme volver a, vamos a tener este pequeño comercial aquí. Voy a activar mi cámara, permítanme. Este es un pequeño comercial nada más, no vamos a hablar mucho de detalle. Y nada más para hacerles su conocimiento, MSA recientemente lanzó un nuevo detector de flama. Este es el FL500, viene a reemplazar el FL3100. Y básicamente lo que nos va a incorporar es una mejora en cuestión de su programación para la reducción de falsas alarmas. Viene a ser una modificación en su ensamble, que viene con una pintura que es para protección de corrosión y una mejora en la parte de los sensores. Adicional vienen dos focos que son para la autoprueba, es decir, este dispositivo realmente no requiere una calibración y no requiere que constantemente estemos haciéndole pruebas, sino que automáticamente va a estarse monitoreando de forma continua, pues para prevenir la parte de las falsas alarmas. Y como pueden ver aquí en esta situación, estoy haciendo una prueba de incendio. Si se fijan, tardó un par de segundos en activarse el dispositivo. Tiene una detección muy rápida, entonces nos va a proveer una mayor seguridad para la cuestión de la contingencia de incendios, ¿no? Entonces es un dispositivo que viene a revolucionar la parte de la detección de incendios. Aquí les comento, acérquense a su gerente de ventas local para que les pueda proveer más información al respecto. Y pues bueno, aquí me gustaría concluir la presentación, ya voy un poquito sobre tiempo, vamos a dar un poquito de tiempo a la parte de las preguntas. Déjenme compartir la última parte. Y pues bueno, les voy a hacer ya llegar la presentación, ahí viene un poquito más de información en la que es la parte de la detección de incendios, se la pueden ir revisando con tiempo.
Y pues no sé, aquí Charlie te cedo el micrófono. Muchas gracias a todos por su atención y continuamos. Excelente, muchísimas gracias, Joel. Y bueno, como ya comentaba Joel, ¿puedes activar tu micro? Vamos a pasar al módulo de preguntas y respuestas. Entonces, para esto le voy a pedir a nuestro equipo de panelistas que estuvieron contestando las preguntas, si me pueden ayudar en ir identificando cuáles fueron las más repetitivas o quizás las de mayor relevancia, para que las mencionemos. El equipo de panelistas, la idea es que comenten la pregunta y cuál es la respuesta a esa pregunta. Entonces, por favor, ayúdenme en irlas identificando para que hagamos el comentario de esas preguntas. En lo que las identifican, les comento para los que nos están siguiendo en la serie de webinars, bueno, pues terminamos el día de ayer el bloque 3 referente a espacios confinados. Comenzamos ahora bloque 4, que son los dos últimos temas. Uno el que se acaba de impartir ahora, y el jueves tenemos el tema de protección a la cabeza. Con esto vamos a estar cerrando este tour virtual que organizamos para compartir información a todos nuestros clientes, a todas las personas que les podía interesar, y que ha sido todo un éxito. El jueves vamos a dar las bases para la rifa que les hemos estado comentando que vamos a hacer de entrenamientos certificados y de algunos equipos, entonces para que estén pendientes. Bien, pasamos a las preguntas y respuestas. Espero con esto darle tiempo al equipo de panelistas, y si nos pueden ayudar, no sé, Nico, Moisés, Lionel, Juan Carlos, si tengan alguna de estas preguntas que consideren importante mencionarla. Nico, Moisés, Leonel, Juan Carlos. Hola. Sí, adelante, Moisés. Sí, vi una pregunta por ahí interesante y siempre es recurrente acerca de del radio de cobertura de los detectores de gas. Me parece que la mayoría de clientes hacen esa pregunta y creo conveniente explicarlo. Ya, bueno, Sí, el radio de cobertura en realidad no se puede definir para un detector. Nuestros detectores y en sí todos los detectores de gas tienen la función de reducir la probabilidad de que una fuga de gas pase desapercibida. Entonces, no se puede decir que un detector va a poder cubrir, no sé, 15, 10 o 20 metros de radio, porque dependiendo de dónde se ubique, esta cobertura podría ser ineficiente o muy eficiente. Para esto se debe considerar la dirección del viento, la densidad del gas e inclusive la forma de la arquitectura del lugar donde puede ocurrir la fuga. Es una pregunta difícil de responder, pero esa es la verdad, ¿no? Los radios de cobertura son, en muchos casos, no se pueden definir. Ese es mi aporte. Excelente, bien, gracias por el comentario. ¿Alguno de los otros panelistas tienen alguna otra pregunta que consideren importante se pueda comentar, aunque haya sido repetitiva? El intervalo de calibración es una pregunta que salió varias veces. MCA recomienda una calibración semestral habitualmente, pero no hay una ley, por lo menos en Argentina, que te diga cada cuánto calibrar. Hay muchas empresas que tienen periodos menores incluso de calibración, cada 3 meses. Y lo que se hace muchas veces es verificar el equipo con gas. Si el equipo mantiene los parámetros de calibración, no calibrarlo. Y si se sale del rango estipulado en el cilindro, se calibra. Y lo que explicó Joel es que con el X5000 los intervalos de calibración se van a estirar, se estiran muchísimo por las dos tecnologías que tiene, de chequeo del camino de difusión físicamente y del pulso eléctrico, diríamos, trucal. Así que bueno, eso era un poco el tema que recomendamos cada 6 meses, pero depende de cada cliente, si lo quiere hacer, depende del uso que le dé al equipo. Si es un uso muy intenso, lo puede calibrar menos,
pero con el X5000 va a tener mucho menos gasto de mantenimiento en general. Ok, excelente, bien, gracias Nico. Por aquí hay una pregunta que están poniendo en el chat, a ver si alguno de ustedes nos puede ayudar. Nos preguntan que cuál es la longitud máxima de la sonda del Chilgard 5000. Chilgard 5000, el tamaño de la sonda. Ok, el Chiga 5000 tiene una mejora en la parte de la bomba. La bomba es más grande de la versión anterior. Y la distancia del tubing va a depender mucho del diámetro del mismo. Podemos tener tubing que el diámetro permita 100 metros de distancia entre el Chilgar hasta el punto de medición, o podemos tener un tubing de otra dimensión que nos permita llegar hasta unos 320 metros de distancia. Todo va a depender del tipo de tubing, de su diámetro, pero mayor que el máximo viene siendo unos 300 metros. Ahora hay que tener en cuenta que entre más largo sea el tubing, mayor distancia tiene que recorrer el gas, y eso va a hacer que tarde un poquito más en nuestro sistema. Pero más o menos son las distancias que abarca el detector. Esa información específicamente más vale. ¿Escucha? Hola Carlos, y un aporte más, tenemos algunas, con respecto a la pregunta anterior, de los alcances, tenemos algunas otras tecnologías que no están dentro del alcance de la presentación, que sí cubren un área, por ejemplo los caminos abiertos o los detectores ultrasónicos de fugas, con respecto a la pregunta de qué cobertura tiene el detector. Entonces depende la aplicación, le podemos ofrecer lo que un poco decía Moisés, por ejemplo, por el viento o por la dirección de la fuga con un detector puntual. No necesariamente lo podemos encontrar a la fuga, pero sí con un camino abierto o con un ultrasónico. Entonces podemos complementar la detección puntual con otras tecnologías un poco más avanzadas. Excelente. Gracias, Nico. No sé si tengan por ahí algún otro comentario, estamos ya en tiempo. Vamos a cerrar la sesión, nada más me gustaría si hay una pregunta más o algún punto que consideren de los especialistas de estas tecnologías que se mencionen. Hola, Carlos Ortiz de este lado. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante, Carlos. Hola, ok. Estoy viendo aquí una pregunta de Henry Pérez. Dice, ¿qué equipo se recomienda? Bueno, actualmente dice, equipo para el rubro petrolero, ¿cuál es el aconsejable? En este punto, creo que podríamos mencionar que que básicamente, y dependiendo de la normatividad local de cada país, pero que en términos generales, el aconsejable es aquel que tenga las aprobaciones eléctricas para el uso en las zonas que determine cada proyecto. Normalmente la industria petrolera solicita equipo a prueba de explosión. O sea, tiene diferentes familias que cubren esa clasificación, y los gases y fuegos a revisar pues dependerán de cada proyecto. Normalmente en la industria petrolera los gases adicionales a revisar son el H2S y combustibles. El caso de fuego, pues igualmente, el fuego por hidrocarburos, y para todos ellos hay opciones disponibles. Gracias. Excelente, gracias, Carlos. Pues bien, con esto estaríamos terminando la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias a Joel por compartirnos esta información. Muchísimas gracias a nuestros compañeros que nos apoyaron como panelistas contestando las preguntas. De hecho, ahorita voy a dejar abierto unos minutos la sesión por si hay algunas preguntas que estén todavía pendientes de contestar. Y pues bueno, sobre todo, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron para tomar esta sesión. Les recuerdo, el día jueves tenemos el último webinar de este tour virtual referente a protección a la cabeza. Entonces, ojalá se puedan conectar, y aparte ahí vamos a estar dando ya las bases de la rifa que vamos a hacer de entrenamientos y de algunos equipos. Ahí vamos a comentar cuándo se va a hacer la rifa, cómo se va a hacer, cuál va a ser el método, y decir las bases de esto para que se conecten y estén enterados cómo lo vamos a hacer.
pues de mi parte creo que eso es todo. ¿No hay nada más por ahí pendiente, Luis? Me parece que no. Creo que con esto estaríamos terminando. Ahí están hasta ahorita todo bien. Perfecto, ahí están nuestros correos de cualquier manera, los correos de los especialistas en este tema, ¿no? Todo lo que tenga que ver con detección fija de gas y flama, con ellos lo pueden ver dependiendo del país en el que se encuentren. Y aparte, al final de ahora cuando cierren la sesión, les va a aparecer una encuesta en la cual nos pueden pedir si requieren contactos, si requieren que... Hola, Carlos, disculpa que te interrumpa. Se acerque con ustedes. Sí, adelante. Es Nicolás Liendo, le falta una O a MC de Argentina. Por las dudas que haya gente de Argentina escuchando, Nicolás.Liendo. Ah, correcto. Ahorita lo corregimos para que lo tomen en cuenta. Y pues bueno, eso sería lo que teníamos preparado para el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y seguimos a sus órdenes. Hasta la siguiente sesión, muchas gracias y que pasen un excelente día.